La leyenda de Melusina, versión de Leo Lamarche. Hace mucho tiempo, en las vastas regiones boscosas de Poitou, el joven Raimondin solía ir a cazar acompañado de sus amigos, lacayos, guardias y perros. Una mañana, cuando trataba de dar alcance a un jabalí herido, salió a todo galope y aventajó con ello el resto de la tropa. Cabalgó por horas, hasta que, llegada la noche, perdió de vista al animal en lo más profundo del bosque. En ese momento, Raimondin se dio cuenta de que se había extraviado él también. Ya no podía reconocer los sitios por donde lo habían llevado los caminos. Así, tras afanarse largo rato de hallar un rumbo, soltó las riendas de su caballo y lo dejó errar bajo la luna. Al amanecer, el caballo aún avanzaba, cuando de pronto su dueño oyó, bajo los árboles de una fronda, risas alegres, y hacia ella se dirigió para preguntar por su ruta. Encontró un manantial donde 3 mujeres tomaban un baño. La más joven, al oírlo aproximarse, salió del estanque. Por un momento mostró su cuerpo magnífico, antes de ponerse el vestido de brocado que le esperaba sobre la hierba. Luego se acercó al caballo y tomó la rienda para detenerlo. ¿Hacia dónde os dirigís, señor caballero?, preguntó con melodiosa voz. Me llamo Raimondin, logró balbucir apenas. Soy el sobrino del señor Gontran. Yo estaba cazando en este bosque y os habéis perdido, concluyó la dama con una sonrisa. Raimondin asintió sin poder agregar palabra. Se le nublaba el pensamiento encantado por los largos y rubios cabellos de la doncella, así como por sus enormes ojos color del bosque, su cuerpo dócil, perfecto. Entonces un amor apasionado le envolvió el corazón. La hermosa mujer habló de nuevo. No temáis, señor, yo os indicaré el camino correcto. Pero él no quería dejarla así, ¿Puedo saber su nombre?, se atrevió a preguntar. Melusina, respondió ella con una sonrisa. Melusina de Lusignan, así me llaman. Sobre mi antiguo linaje pesa una maldición, un hechizo terrible que nos condena a mí, a mis hermanas, a que nadie quiera tomarnos por esposas, no obstante nuestros poderes mágicos. Sin pensarlo 2 veces, Raimondin bajó del caballo e inclinándose ante la jovencita le dijo: si es la casualidad la que me ha traído hasta aquí, ¡qué feliz es mi suerte! Sabed bien, doncella de Lusignan, que jamás he visto criatura tan hermosa como vos. Permitid que ponga a vuestros pies todo cuanto poseo, pues una sola cosa quiero en este mundo, haceros mi esposa. Yo no hago casos de maldiciones, yo os amo, y si me rechazáis, sabed que solo la muerte podrá librarme de este gran amor que siento por vos. Oh, pero no se trata de morir, respondió Melusina sonriendo. Sois joven y gentil, parecéis noble y valiente, y no dudaría en casarme con vos, pero hay una condición. Yo la acepto, cualquiera que ésta sea, gritó Raimondin, loco de felicidad. Tenéis que saber, señor caballero, que un designio me obliga cada viernes a retirarme a un lugar solitario. Si algún día descubrís mi secreto, estaré perdida para siempre. Por ello, juradme que esas noches no intentaréis verme ni averiguar lo que hago. Con esta sola condición seré vuestra esposa. Por mi honor de caballero, respondió con solemnidad Raimondin, os juro, doncella mía, que jamás forzaré vuestro secreto. Entonces Melusina golpeó con sus palmas y de los arbustos surgieron unas criadas con un caballo ricamente enjaezado. Un séquito de escuderos los acompañó a ella y a su prometido hasta el castillo del señor Gontran, donde se había decidido que la pareja tendría su morada. Las nupcias fueron celebradas de inmediato y fastuosamente. Apenas el capellán hubo hecho las preguntas de rigor, apenas fue bebida la copa y el banquete llegó a su fin, los jóvenes esposos se dirigieron al lecho matrimonial. Jamás se había visto que tanta dicha uniera a un par de criaturas así de bellas y con tal perfección. El país entero se llenó por ello de alegría, y su festejo duró 4 días y 3 noches. Pero no todos estaban tan alegres. Raimondin tenía un hermano desconfiado y envidioso, quien desde el primer momento le había tomado ojeriza a su cuñada. De inmediato se dedicó a acosar al recién casado. ¿Quién es esa Melusina exactamente? ¿Sus padres? ¿Dónde están? ¿De dónde viene esa riqueza que ostenta?, preguntaba él con obstinación. Es demasiado bella y perfecta, ¿no te parece? Desconfía, querido hermano.
Seguro este asunto es cosa de brujas. Raimondán alzaba los hombros sin dar respuesta, pues respetaba su palabra más que a su vida. Así, los cónyuges conocieron años de dicha. Gracias a los maravillosos dones de Melusina, las riquezas y los honores abundaban. Raimondán se convirtió en un señor poderoso y respetado que amaba tiernamente a su esposa. De esta unión nacieron varios hijos. No obstante, todos poseían una peculiaridad que inquietaba mucho al padre. El hijo mayor, Thibaut, tenía un cuerpo vigoroso, pero su cara corta y ancha tenía un aire extraño. El que le seguía, Antoine, un muchacho bien constituido, exhibía en la mejilla izquierda una marca en forma de pata de león con las garras puntiagudas. El tercero, llamado Fromont, tenía las orejas cubiertas de pelo. El cuarto hijo, inusitadamente grande para su edad, tenía un ojo verde y el otro rojo. Cuando Melusina dio a luz a su quinto hijo, que tenía la piel recubierta de diminutas escamas, Raimondán, más que preocupado, confió a su hermano su angustia. «No es extraño cuando se ha elegido por esposa a una bruja», rió burlonamente el envidioso hermano. «Es algo que bien cabe esperar». En ese instante, Raimondán llevó la mano a su espada. «Mucho cuidado con lo que dices, hermano. Melusina es una criatura de Dios, no del diablo». «Entonces, hermano querido», espetó el otro con malicia, ¿tendrías la amabilidad de decirme qué hace ella los viernes por la noche encerrada en la torre de tu propio castillo? «Ese es un secreto que solo a ella pertenece», respondió Raimondán. «Ah, sí, pues sábete, hermano mío», continuó el otro traidor, «que tu Melusina participa en el aquelarre, la reunión de las brujas, y que recibe al mismo Lucifer en persona. Él es el padre de tus hijos, no hay que buscar más lejos». «Óyeme, hermano, te prohíbo que hables así de mi mujer». El otro no se dejó intimidar y prosiguió. «¿Y cuál es ese vergonzoso secreto frente al que cierra los ojos con esa tonta actitud?» «Le he dado mi palabra», exclamó Raimondán. «¿Tu palabra? Pues entonces sigue ignorándolo todo, mas no te sorprendas que tus hijos tengan rasgos diabólicos». Raimondán, devoto del amor que sentía por su bella esposa, no se había puesto a considerar las cosas desde ese punto de vista. Una espantosa duda penetró en él, misma que pronto se abrió camino a través de su alma. ¿Y si hubiera algo de verdad en las palabras de su hermano? ¿Y si su mujer tal vez...? Pero no, Melusina no podía estar fingiendo de ese modo. Lo amaba demasiado para querer traicionarlo. Y sin embargo, no tenía la menor idea de lo que ella hacía allá arriba, sola, en esas noches prohibidas para él. Así, con una mezcla de ansiedad y desconcierto, Raimondán se puso a vagar desde la tarde del viernes hasta el amanecer del sábado por la gran escalera de la torre. Fiel a su promesa, no intentó ver a su bella esposa, sin embargo pasaba una y otra vez frente a la puerta, y ella esperaba, acechando. Y poco a poco su gran amor abrió paso a la locura de los celos. ¿Qué sería lo que ella tramaba? ¿Qué era lo que escondía? Hasta que llegó una noche en que a través de los muros creyó percibir ruidos extraños, seguidos de un leve grito que no pertenecía ni a un hombre ni a un animal. También oyó chapoteos en el agua. Sin aguantar más, se acercó con sigilo a la pesada puerta de roble, desenvainó su espada y con la punta horadó en la superficie un pequeño agujero. Puso ahí su ojo y lo retiró de inmediato con un grito. Dentro de una gran pileta de mármol, con sus grandes ojos verdes a medio cerrar y sus cabellos revueltos, Melusina se bañaba. Desde la cabeza hasta la cintura tenía la apariencia de una bella mujer, pero el resto de su cuerpo se prolongaba en una enorme cola de serpiente que batía el agua y que la hacía salpicar hasta la bóveda del salón. Plegadas en su espalda había dos enormes alas negras. «¡Traición!», gritó Raimondán. «He desposado a una criatura diabólica», aulló lleno de espanto. Y con otro grito respondió Melusina al escucharlo. «¿Pero qué hay de nuestro amor? ¿Y qué de vuestra promesa?», vociferó desesperada. Pero ya Raimondán había derribado la puerta para observar su desgracia. Allí estaba su esposa y allí estaba su secreto. Melusina era en efecto una criatura del demonio. Cegado por una rabia demente, Raimondán se puso a gritar: «¡Maldito sea el bien que te di mi palabra!».
Y maldito el día en que yo la acepté, respondió Melusina. Gracias a mis poderes te has vuelto rico y poderoso. También te he servido y dado protección, pero mira cómo traicionas tu honor de caballero. ¡Bruja!, aulló Raimondán en el colmo de la cólera. No, yo no soy una bruja, solo soy la pobre víctima del maleficio que pesa sobre mi familia, pero tú has perjurado y te arrepentirás. Al decir esto, Melusina desplegó sus alas y alzó el vuelo. Salió por la ventana abierta y lanzó un escalofriante alarido que se oyó hasta en los poblados cercanos. Al levantar los ojos al cielo, los aldeanos pudieron ver su largo cuerpo serpentear por el aire, y tras dar algunas vueltas a la torre del castillo, se le vio desaparecer en los primeros resplandores del alba. El pobre Raimondán, perdida a su esposa y privado por ello de su amor y protección, se puso a lamentar amargamente su necedad, y la vergüenza y la pesadumbre le hicieron languidecer. Al poco tiempo falleció, pues a veces los hombres mueren también de amor. Sin embargo, dicen que la dama de Lusignan vela aún de lejos por su familia, que su bondad se tiende sobre los suyos y que de vez en cuando regresa si es viernes de luna llena. Dicen que de hecho puede verse su silueta alada merodear aún por sus dominios.